Bueno, reanudamos con mecánica básica, ya la parte número 2, donde vamos a analizar lo que es ya el sistema de refrigeración. Como su nombre lo indica, el sistema de refrigeración va a tener el motor en todo unos niveles de calor que son permitidos para que el motor funcione bien. Tienen un mínimo y un máximo. Eso es lo que hace el sistema de refrigeración, ni que se vaya, como se dice vulgarmente, a recalentar el vehículo, ni que se baje de temperatura cuando estamos andando por sitios donde la temperatura es muy baja. Entonces, normalmente este sistema de refrigeración se hace por medio de aire que va pasando por los panales de la refrigeración, donde el movimiento es que el refrigerante esté dando todo un giro, todo un proceso de pasar a enfriarse, entrar al motor, se calienta y vuelve y seguimos ese ciclo. Ese es el sistema de refrigeración. Dentro de
estas partes del sistema de refrigeración encontramos unos elementos como son, en primera instancia, el radiador. El radiador es aquel elemento que nos va a ayudar a solventar toda la refrigeración. El refrigerante entra por la parte de arriba, cae goteo a goteo por las celdas, las rendijas que hay y van a caer al tanque inferior. Obviamente, como baja ahí por goteo, por precipitación libre, ¿sí? Una caída libre, entonces entra aire y esa gota de agua se va a enfriar, llegando al tanque inferior. Del tanque inferior, entonces, va a devolverse a, al motor y lo va a enviar a algo que se llama la bomba de agua. ¿Qué, por dónde va a ir el agua? Perdón, el refrigerante, por todos estos elementos que llaman uniones elásticas, que son todas las mangueras que se van a utilizar para que el agua vaya del motor al radiador o del radiador al motor. Para eso son las uniones elásticas. Y la bomba de agua es la que está permanentemente dándole el giro a, al refrigerante. Este ventilador o electroventilador es el que está pegado directamente al radiador para generarle mayor movimiento al aire para que el radiador enfríe de mejor forma, perdón, de mejor forma el refrigerante. Y por último hay unos elementos de control como es el termostato. El termostato, ¿qué es lo que hace? El termostato va a manejar la temperatura. Si se sube mucho la temperatura, entonces se abre para que el refrigerante gire. Si se baja la temperatura, entonces él cierra para que el refrigerante que está dentro del motor se caliente. Eso es lo que hace, es como una valvulita de control en el cual está cerrando y abriendo todo el sistema de desplazamiento de nuestro refrigerante. ¿Listo? Pasemos ahora al sistema de lubricación. En el sistema de lubricación, ¿cuál es su función principal? Lo que le va a dar es, primero que todo, a esas partes que tienen fricción, le va a generar baja fricción, o sea, ya le va a quitar totalmente la fricción. Y a la vez, el aceite lo que hace es también limpiar el motor. A la vez también refrigera el motor. Ayuda a la refrigeración del motor también. Entonces, el sistema de lubricación, ¿cómo es que baja la fricción? Yo siempre hago un ejercicio y es el siguiente. Si ustedes se tomaran las manos y las unen y las empiezan a frotar de arriba hacia abajo, van a sentir en las manos el calor, se va a generar esa alta temperatura. Si en un momento determinado ustedes cogen champú o cogen jabón y se lo ponen ahí en las manos y hace la misma situación, se acaba la fricción. Esa es la función del aceite en la parte de la lubricación. Bueno, ¿qué elementos tenemos en el sistema de lubricación? Tenemos la bomba del aceite, el cárter como tal, que es el abastecimiento. Eh, bueno, primero la bomba del aceite, como toda bomba, lo que hace es que esté generando movimiento. La bomba lo que hace es impulsar por el sistema de salpicadura a los diferentes elementos o por los barrenos o ductos que llegan a las partes que tienen mayor fricción, como es por ejemplo la parte de las guías en la culata, la parte del desplazamiento del pistón, el movimiento de lo que es el cigüeñal, todas estas partes tienen que tener aceite para que se baje la fricción. El cárter, obviamente la tapa del cárter es donde está el aceite, donde vamos a tener la, una válvula de descargue para que no tengamos inconvenientes tampoco, que va a llegar directamente al cárter. El filtro del aceite, como su nombre indica, lo que va es a filtrar que el aceite le quite las impurezas al aceite. Hay un sistema de refrigeración que también es parecido
al sistema de refrigeración del refrigerante, y es un sistema por medio del cual también es por medio de celdas, donde el aceite va también a refrigerarse un poquito. El sistema de medición, todo lo llamamos la varilla, la varilla de medidor del aceite, donde tenemos un máximo, donde tenemos un mínimo, y por favor, ¿en dónde debe estar el nivel? Siempre en el máximo. ¿Y cuándo se debe medir? Se debe medir cuando el motor haya tenido un gran reposo, o sea que el aceite ya bajado totalmente. ¿Okay? Bueno, vamos ahora a una partecita muy importante, es el mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Así a grandes rasgos, que el mantenimiento preventivo, como nos lo indica, es lo que yo prevengo para que no se me genere un problema mayor, porque cuando se genera un problema mayor y se dañan las piezas, es cuando aparece el correctivo. Esa es la gran diferencia. Pero bueno, en lo que es la parte de la seguridad vial, nosotros tenemos que ver que siempre tenemos que generar un mantenimiento preventivo. Entonces, para que en el momento de que yo conduzca mi vehículo esté en buenas condiciones, entonces también debo ver que esté funcionando correctamente, y entonces debo tener que un mantenimiento preventivo ejemplar con unas buenas condiciones, con unas buenas piezas que le hayan cambiado en caso tal, hablando del cambio del aceite, hablando de un mantenimiento generado por unas rutinas, lo que sea, lo que tenga la necesidad de hacer el cambio, ya sea también los frenos o cualquier otra cosa que necesite dentro de las diferentes rutinas, de acuerdo a lo que nos indique nuestro proveedor, o sea, el concesionario. ¿Listo? Entonces, este mantenimiento preventivo, como lo estamos diciendo, son revisiones que se deben hacer y se programan con un kilometraje de acuerdo a los desgastes, al desgaste de la máquina. Todo eso está puesto siempre en los manuales que nos entrega el concesionario para saber cada cuánto se debe hacer de estas rutinas. Esa es la situación que, como lo reitero, se hace el mantenimiento preventivo para que después no nos toque hacer un arreglo correctivo que es más costoso. Aquí vemos precisamente las diferencias entre el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Entonces, el mantenimiento preventivo es recurrente, es periódico, y el mantenimiento correctivo es cuando hay la avería. Punto. Esa es la gran diferencia. ¿Ve? Solo se realiza cuando hay la avería. En cambio, el mantenimiento preventivo, haya avería o no haya avería, se hace ese mantenimiento. También tengan en cuenta, por favor, que el mantenimiento preventivo es el que está diseñado de acuerdo a la condición de cada vehículo. ¿Y cuál es el principal objetivo? Prevenir fallas mayores. Entonces, como por ejemplo, ¿cuáles son lo que se debe hacer? Es el cambio del aceite de una pieza, o hacer una inspección de acuerdo a cómo esté funcionando el vehículo, porque el vehículo nos habla, el vehículo nos está contando siempre qué es lo que sufre. Entonces, el vehículo hay que mantenerlo en buenas condiciones. ¿Para qué? Para que no se generen unas fallas mayores. Ahora el correctivo. El correctivo es aquel proceso de mantenimiento. ¿Por qué? Porque sucedió algo, porque se dañó algo, hubo una falla. Entonces, ¿qué fallas pueden, cómo se determinan esas fallas? Pues por medio de una inspección física, o algunos diagnósticos que algunos vehículos, como ya sabemos, tienen computador, y entonces se le puede generar un diagnóstico por medio de esa evaluación que nos da la computadora directamente. Entonces se mira qué fue lo que causó ese problema, y se genera un arreglo directo para que quede bien corregido nuestro problema. Entonces puede que hayan varios arreglos que tengan que hacerse de acuerdo a ese daño, a esa falla que se presentó. Entonces, lo más grave es que este mantenimiento correctivo generalmente sale más costoso que el mantenimiento preventivo. ¿Ve? Entonces hay que ver
que esas piezas que se le cambian hay que mantenerlas bien. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la principal función? Es mantener vehículos seguros y eficientes. Entonces, yo lo voy a mantener así como me lo dice el concesionario. Hay que hacerle mantenimientos para que tengamos muy bien nuestro vehículo. Entonces, lo mismo también se habla el equipamiento de seguridad. Entonces, aquí estamos hablando de que tenemos que llevar un equipo de prevención y seguridad vial. ¿Listo? También tenemos que tener un vehículo en buenas condiciones para bajar un poco la probabilidad del accidente o la gravedad en caso de que se pueda evitar y que esos elementos de seguridad activa me permitan que yo pueda evitar el accidente y no que vaya a tener el accidente y se genere más bien el funcionamiento de los elementos de seguridad pasiva. Entonces, ¿qué es lo que nos da esta responsabilidad en el mantenimiento vehicular a todos? A mí como conductor, al propietario o a la empresa. Porque digo, porque puede ser que la empresa sea la misma propietaria del vehículo. Todo depende. ¿Listo? Tengan en cuenta que la otra responsabilidad que nosotros tenemos que saber es conocer y cumplir la normatividad. ¿La normatividad para qué? Para que yo pueda tener mi vehículo en óptimas condiciones. La normatividad porque me exige también que yo tengo que hacer una inspección preoperacional. La normatividad porque me exige que tengo que hacer un mantenimiento preventivo. Y todo esto está también dentro de la parte normativa del Plan Estratégico de Seguridad Vial. ¿Okay? Bueno, todo esto de la responsabilidad, todo esto que conlleva a que yo tenga un mantenimiento, ya sea correctivo o preventivo de los vehículos, cabe siempre dentro de lo posible que mi vehículo vaya a estar bien si le hago sus mantenimientos adecuadamente. ¿Ok? Entonces, dentro de este mantenimiento vehicular, también tenemos que generar unos procedimientos, unas secuencias, unos procesos, unos programas que obviamente para que todo sea pues de una manera adecuada y se lleve a cabo todo lo que conlleva mi operación. Entonces, comenzando con lo que ya les dije, la inspección preoperacional, que es algo que dentro de la misma norma me lo exige, pero más que por cumplir una norma es por tener un vehículo en buenas condiciones y un vehículo seguro. De acuerdo a nuestra norma, a la resolución 4595, fuera de la inspección preoperacional, también tenemos que contar con una hoja de vida del vehículo, donde debemos tener también incluidos los registros de los mantenimientos preventivos y correctivos. Entonces, todo esto va dado a qué? A que me lleva a mí, dentro de la inspección preoperacional, también a revisar muchas cosas, dentro de ello, los niveles, dentro de ello, ojo con esto, las fugas que me pueden generar a mí, cualquier inconveniente de cualquier líquido que esté saliendo. Tengo que tener unas llantas en óptimas condiciones. Revisar ya posteriormente para el mantenimiento preventivo que nuestros sistemas mecánicos eléctricos estén funcionando bien. Toda esta parte es, fíjese, que el mantenimiento preventivo va ligado con la inspección preoperacional porque eso también es una fuente para que yo pueda mantener mi vehículo en una forma segura. Donde ya vimos que la responsabilidad más alta es del conductor, porque es el que primero se va a dar cuenta de lo que puede tener un vehículo, es el que tiene que hacer todo el proceso de la inspección preoperacional. Entonces debo tener también que en los diferentes casos del mantenimiento del vehículo se van a encontrar las posibilidades y limitaciones del vehículo. Vamos a encontrar los cuidados y operaciones del mantenimiento para un buen funcionamiento del vehículo. El vehículo debe reunir una serie de exigencias como un sistema. ¿Por qué? Porque proporciona energía. ¿Por qué? Porque es aquel que transmite energía a las ruedas y nuestro vehículo dentro del motor debe estar funcionando muy bien para toda esta parte de movimiento. Acuérdense que la energía va cambiando y la energía que tenemos nosotros en nuestro vehículo es una energía de movimiento, una energía mecánica. Entonces, por favor, para que todo esto funcione, para que todo esto se lleve dentro de los sistemas, tenemos que tener un sistema de frenos excelente, tenemos que tener un sistema de suspensión excelente, un sistema eléctrico excelente, un sistema de dirección, todos los sistemas que se vieron dentro del módulo de la parte A. ¿Okay? Igualmente,
ese sistema de lubricación debe estar funcionando a las mil maravillas para que mi motor no tenga un desgaste tan prematuro. Entonces, por favor, mucho cuidado, que la conducción segura también va con base en todos estos sistemas que estén funcionando de una manera adecuada. Un uso eficaz del motor, ¿qué me va a generar? Pues obviamente, primero, un buen uso del motor, un buen desempeño, no me va a dejar por ahí, como se dice, varado en ninguna parte, y tengo que tener una mayor rentabilidad. ¿Qué me da un motor en buenas condiciones? Pues menos contaminación, un consumo de combustible adecuado y, ojo, que genera un óptimo funcionamiento. ¿Por qué? Porque los sistemas de alimentación están funcionando bien dentro del motor. En la parte de la inspección preoperacional, pues debe hacerse, como se dice, preoperacional, antes de comenzar la operación. Desde esa revisión que se hace para comenzar mi jornada. Entonces, ¿con esto qué buscamos? Pues simplemente revisar los componentes y los sistemas del vehículo de una manera preventiva. ¿Por qué? Porque esto es lo que siempre está buscando. Por eso, inspección preoperacional para encontrar de pronto algunas fallas para que posteriormente no vayamos a tener un mayor inconveniente. Dentro de nuestro proceso de reglamentación, en la resolución 4595 nos exigen que tengamos un formato de inspección preoperacional. Y entonces hay que diseñarlo. La empresa lo diseña y lo pone a que los conductores lo lleven a cabo y lo hagan diariamente, o bueno, cuando comienza su operación. Entonces, todo este proceso de inspección preoperacional es para tener un buen seguimiento referente al funcionamiento de los vehículos. Es ahí donde se anticipa uno a encontrar algunas fallas que de pronto no las va a detectar tan fácilmente solamente en el manejo. Y como lo dije, pues simplemente todo esto es para llegar al cumplimiento dentro de todo lo que se exige dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Dentro de la inspección preoperacional vamos a revisar pues varias cosas, como lo estábamos viendo, los elementos de, del motor, los elementos de todo el cubículo de la carrocería, pero también tenemos que revisar llantas, frenos, luces y algo muy importante, los documentos. Y por último, dentro de la inspección preoperacional, tenemos que estar revisando nosotros y tengamos muy claro, es el equipo de prevención y seguridad vial. Entonces, todo el equipo de prevención y seguridad vial que nos dice el artículo 30 de nuestro Código Nacional de Tránsito, como lo vimos al comienzo en la primera parte de este módulo de mecánica básica. Y aquí tenemos nuevamente nuestro equipo para que lo analicemos. Entonces, me dice el artículo 39 elementos. ¿Cómo son? Tengo que tener un gato que tenga capacidad para elevar el vehículo. Ojo con eso, que tenga capacidad para elevar el vehículo. Aquí no me están diciendo que tiene que ser hidráulico o no. Que sea una cruceta. El nombre de la herramienta es una cruceta, pero por ejemplo, en un Logan, en la línea Renault, nos están entregando a nosotros una L. En un vehículo de gran tamaño lo estamos utilizando es una copa y una palanca. Esa es la cruceta. O sea, es aquella herramienta que me sirve para soltar los espárragos. Los dos triángulos reflectivos. Ojo que dice, en la norma nos dice señales de carretera. Pueden ser dos triángulos reflectivos. Nos dice que llevemos un botiquín. Aquí en ninguna parte nos dice que tiene que llevar el botiquín, pero tiene que llevar algo que efectivamente sirva para prestar los primeros auxilios. El extintor. El extintor, tengamos en cuenta que es un elemento que lo tenemos que tener, ojo, vigente y con las libras que nos exigen para el vehículo que vamos llevando. Dos tacos para bloquear el vehículo, en ninguna parte nos dice qué clase de material. Una caja de herramienta básica que como mínimo debe llevar destornilladores, llaves fijas, un alicate y una llave expansiva. Acuérdense que también dentro del equipo necesitamos una llanta de repuesto, obviamente en buenas condiciones. Y por último, una linterna. Eso es lo que nos exige el artículo 30 de nuestro Código Nacional de Tránsito. Y añadamos esta parte del chaleco reflectivo que los añade directamente el manual de infracciones en su codificación C11. ¿Listo?
Bueno, las averías frecuentes. Tengamos mucho cuidado con esta parte de las averías frecuentes. ¿Qué vamos a ver? Por lubricación, los casquetes se pueden rayar, pueden empezar a girarse, los pistones se pueden generar también a correr los anillos y a generar un paso de aceite cuando se enfrentan los anillos. Entre las averías frecuentes de la lubricación tenemos también las fugas que pueden generarse. Ojo con las averías frecuentes en las llantas. Una llanta demasiado inflada o demasiado desinflada, pues genera problemas. Las averías frecuentes en la batería, las averías frecuentes que tenemos que limpiar los bornes, las mangueras hay que mirar que no estén por ahí dañadas, como de pronto lo podemos ver. Hay que acostumbrarnos a que cuando hagamos la inspección preoperacional miremos debajo del carro. El carro nos habla, vuelvo y le digo, si deja algo, algún líquido donde estaba, pues hay una fuga, hay que mirar, hay que verificar de dónde. Las terminales es algo muy importante que tenemos que mirar dentro de esas averías frecuentes que nosotros no las revisamos, hay que revisarle todos los capuchones, hay que revisar. Y por favor, esas terminales se pueden dañar, mire cómo se voltean. Hay que utilizar los elementos que nos exige el señor concesionario. No vamos a utilizar unos pines como este que aparece ahí. Este es un pin nacional registrado en la Cámara de Comercio de no sé qué ciudad en Colombia. Tan bueno que lo han dejado ahí que se ve que está hace mucho tiempo. No, esto no. Hay que cambiar la terminal, hay que ponerla como debe ser. ¿De acuerdo? Un vidrio que tenga una fractura o una fisura, hay que cambiarlo. Eso nada de reparación. El vidrio no se puede reparar. Ojo con eso. Otras averías frecuentes es, por ejemplo, el botar las fugas de líquido de frenos. Toda esta parte de los frenos se puede dañar el disco. Hay que mirar que el nivel esté acorde a, la, a, la, a lo que a lo que nos da el máximo de líquido en el nivel. Por favor, mirar las fugas del líquido de frenos, mirar los elementos de las mangueras como lo estaba diciendo, que no estén deterioradas, que no estén ya calcificadas, muchas veces se daña por roce o por interferencia. ¿Listo? Y para culminar, las recomendaciones del caso. Veamos que algunas rutinas que son muy importantes que se deben seguir. Observe siempre su vehículo en busca de defectos o señales que indiquen fallas mecánicas. Ojo con esto, observe siempre fugas o goteos de líquidos, por eso les recomendaba que miraran por debajo del vehículo en el piso que va dejando. Hay que observar siempre las piezas sueltas que se pueden ir cayendo, ¿cierto? Mucho cuidado. Usted siempre que está sentado como conductor ya sabe cuál es el ruido que genera su vehículo en forma normal. Si genera algún ruido extraño o anormal, pilas. Hay que ya mirar que las situaciones no son. Y lo mismo, el vehículo no genera movimientos o vibraciones por sí. Pero si usted empieza a sentir vibraciones anormales, como por ejemplo una rueda que empieza a moverse muy rápidamente, va a sentir usted en el manubrio esa vibración. Entonces, todas las fallas pequeñas que se detecten se pueden convertir en unas fallas grandes, que si no se llegan a corregir, pues hombre, van a llevar a varadas o un accidente y en esto se convierte lo que es ya el mantenimiento correcto. ¿Listo? Bueno, para evitar accidentes de tránsito usted debe siempre estar atento, cuidar su entorno, conducir a una velocidad moderada y conocer el vehículo que conduce. Con esto damos por terminado lo que es la parte de mecánica básica en su segunda intervención. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muy bien. Mi Dios los bendiga.